Hola Sara, Hola, buenas. bienvenida a las conversaciones de NutriTribu. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros y nosotras a Sara Sarmiento, que es psicóloga de orientación psicoanalítica y además es la creadora de la escuela de Yo Vivo Consciente, la escuela consciente de la que bueno, tengo el placer de formar parte de ella como parte del equipo. Y nada, Sara es una de mis psicólogas favoritas, además se encarga de divulgar en redes sociales sobre la niña herida, sobre sanar la niña herida, ¿no? Sobre el empoderamiento a través de la mujer salvaje. Y bueno, si no la seguís en redes, os aconsejo porque es súper interesante todo lo que comparte en Sara Sarmiento, guión bajo psicoanalista. Bienvenida, Sara. Bueno, muchas gracias, Nuria. Un placer estar aquí. Y si te apetece, vamos metiéndonos en harina con el tema que vamos a tratar hoy. Totalmente. Hoy vamos a hablar de, ¿no? Del psicoanálisis y cómo nos afecta el inconsciente, ¿no? En la infancia y en el presente, ¿no? Y también qué podemos hacer, ¿no? Como padres y madres para tener esto en cuenta a lo largo de nuestra crianza para que no nos afecte, que no nos veamos desde el miedo, ¿no? Yo, Sara, quería empezar hablando del inconsciente, porque quizá muchas personas no sepan realmente lo que es, que, bueno, sabemos que el psicoanálisis estudia el inconsciente, ¿no? Estudia el impacto, digamos, de nuestro pasado y de nuestra infancia en cómo nos relacionamos y las reacciones que tenemos en el presente, ¿no? Y bueno, esto quizá pueda tener dudas, ¿no? Sobre cómo nos puede afectar nuestra familia, ¿no? Porque no la elegimos en nuestra vida, tanto de forma positiva como de forma negativa, como de ambas formas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito qué es el inconsciente, cómo afectan, ¿no? Nuestra infancia y nuestras familias en ahora, ¿no? En el presente. Bueno, lo primero hay que decir que del inconsciente se podría decir muchas cosas. Ahí va a depender de la escuela que cojas para describir qué es el inconsciente. No es lo mismo la escuela freudiana o que la escuela relacional. Yo me identifico más con la escuela más relacional, que creo que es más interesante en este caso para ver cómo nos influencia la familia, aunque es verdad que Freud también habla de, ¿no? Del complejo de Edipo y cosas así, pero podríamos decir que es una parte de nuestra mente, aunque también del cuerpo, también podríamos decir, que no tenemos acceso desde la conciencia. Es decir, la conciencia es todo aquello que sabemos de nosotros, bueno y malo, ¿vale? Y el inconsciente es todo aquello que no tenemos ni idea de que está ahí. Se representa normalmente, lo habréis visto, como un iceberg, ¿no? Donde vemos la parte de arriba, pero abajo está todo el plano inconsciente. Entonces, ¿qué hay dentro de ese inconsciente? Hay información que ha pasado a veces directamente al plano inconsciente, es decir, no ha pasado nunca por la conciencia. Por ejemplo, ahora estamos recibiendo estímulos que no somos conscientes de que lo estamos recibiendo. Es decir, no pasa por esas zonas del cerebro donde podemos codificarlos, ¿vale? Sería como material sin codificar. Y luego está un material, es decir, unos recuerdos, unas relaciones, un montón de cosas que sí fueron conscientes en algún punto de nuestra historia, en la infancia, por ejemplo, pero que generaron unos afectos que fueron muy intensos, ¿ok? um, y que se tuvieron que reprimir o disociar o escindir. Entonces pasa toda una especie de sombra, por recuperar un poco a Jung, ¿no? Donde ahí no podemos entrar. O sea, no podemos entrar, pero el inconsciente tiene una voz muy sutil que sí que sale, ¿no? A la superficie, sale en forma de síntomas, sale en forma de repeticiones, bueno, de actos fallidos, de sueños. Y entonces vamos repitiendo, que esta es la parte yo creo que más interesa a las personas que nos estén escuchando, vamos repitiendo relaciones, patrones relacionales a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, siempre caemos en patrones de dependencia o con el mismo tipo de hombre o de mujer. De repente nos vemos, siempre hemos renegado de ser madre como nuestra madre y de repente somos igual que nuestra madre, ¿no? O este tipo de cosas, o no entendemos muy bien por qué hemos hecho eso si no queríamos hacerlo. Este tipo de cosas es lo que sería la mente inconsciente. Y en cuanto a lo que me has preguntado, que claro, me lío, de cómo nos afecta la infancia en la edad adulta, bueno, pues la verdad es que mucho, ¿no? Es ya por una cuestión incluso cerebral, o sea, el cerebro está en evolución en ese momento, durante toda nuestra vida, pero ese momento es el más importante. Somos seres muy relacionales que nacemos muy dependientes porque no podemos defendernos, no somos como otros animales que según nacen ya
pueden hacer cosas, somos súper dependientes y nos formamos en relación. Con lo que ya viene de nosotros, con nosotros como especie, claro que sí, no venimos de cero, pero al final vamos a entrar en una cultura, en una familia con sus cosas y nos van a construir. Y desde ahí vamos a conocer quiénes somos, quiénes son los demás, cómo es el mundo, si es peligroso, si es bueno, si es malo. Todo esto se va a construir en relación con, sobre todo, nuestros seres significativos más directos, ¿no? Y esto, por supuesto, es lo que va a afectarnos en la edad adulta, que si no lo revisamos va a afectarnos y lo llamaremos destino, pero no, es el inconsciente. Claro, al final somos seres culturales, ¿no? Que vivimos en una cultura, igual que bebemos de nuestra cultura, bebemos más cercanamente, ¿no? De nuestra familia. Al final es la familia la que nos cría, la que nos enseña cómo es el mundo y cómo nos podemos relacionar con él, ¿no? Sí, efectivamente. Esto, a ver, es totalmente necesario, ¿vale? Es más, es muy necesario crear un concepto de quién soy yo, porque si no creamos ese concepto aparecen patologías muy graves, ¿ok? Entonces, hay que crear un concepto de quién soy yo y cómo es el mundo. ¿Qué pasa? Que si esos conceptos de quién soy yo y cómo es el mundo y cómo son los otros son negativos, vamos a ir por la vida pensando que las cosas son negativas cuando las cosas son mucho más complejas que ese negativismo. Lo mismo con el positivismo extremo. Si tienen que decirnos que todo es súper positivo y que no pasa nada y fíjate de todo el mundo y sé siempre buena, posiblemente te vas a llevar muchas leches porque ni todo el mundo es tan bueno ni tan malo, ¿no? Ni ser siempre buena es lo que te va a ayudar en la vida, ¿no? Y luego, por supuesto, los patrones relacionales que pasan a ser inconscientes. Por ejemplo, para que me quieran tengo que ser siempre sumisa. Esto no está puesto en palabras, esto es una cosa que pasó, ¿no? Entonces, yo empiezo a ser sumisa, pero ni siquiera me doy cuenta que estoy siendo sumisa, ni siquiera a lo mejor tengo interiorizado que yo soy sumisa, ¿no? Y son patrones relacionales que se han quedado ahí y efectivamente luego, por supuesto, la clase social, cultural, la religión que tengamos, el periodo histórico en el que nazcamos, si hay una guerra, si no hay una guerra, si hay una pandemia, todo esto nos va a ir construyendo y reconstruyendo una y otra vez, ¿no? Es más, cuanto más flexibles seamos, mejor. Cuanto más rígidos, bueno, la rigidez conductual se asocia a la rigidez de persona, se asocia incluso a trastornos de personalidad. Entonces, pues esto sería, ¿no? Qué interesante todo lo que cuentas, ¿no? Y es verdad que el inconsciente es muy interesante, ¿no? Precisamente porque es inconsciente, porque no somos conscientes de ello, ¿no? No lo tenemos en mente, lo que has dicho, ¿no? Si yo soy sumisa, pero ni siquiera ni siquiera darme cuenta de que lo estoy haciendo, que estoy asumiendo ciertos patrones y de dónde vienen estos patrones, ¿no? Y es verdad que yo siempre me planteo que desde el punto de vista de la persona, ¿no? Que ha heredado, por así decirlo, estos patrones, ¿no? Estas conductas inconscientes, puede ser muy liberador trabajar el inconsciente, ¿no? Y liberarse precisamente de estos patrones que parece que nos condicionan, ¿no? Pero quizá desde el punto de vista, ¿no? del padre o de la madre que tiene que criar a su bebé, saber todo esto puede vivirse, ¿no? como una carga, con mucho miedo, ¿no? de dañar a los hijos, de darles algún patrón con el que no se sientan identificados, ¿no? Puede haber también la parte de negacional, ¿no? De no, yo lo estoy haciendo, ¿no? Y no le voy a pasar nada, ¿no? O lo estoy haciendo bien, ¿no? En vez de tener la conciencia de que obviamente vas a cometer errores, ¿no? Y que está bien cometer errores, que somos humanos, ¿no? Pero ser consciente de que hay cosas que le vas a pasar a tus hijos, ¿no? Pero cómo vivir esto en vez de desde el miedo, desde esa responsabilidad, ¿no? Desde esa naturalidad, porque al final es natural, ¿no? ¿Qué le dirías tú a una familia, ¿no? Sobre la crianza, sobre el impacto que pueden tener en el inconsciente y el psicoanálisis? Y bueno, perdón por los ruidos de fondo, cuando puedo me silencio, pero es que mis vecinos han decidido ponerse a hacer obras hoy y a martillar la pared, no sé qué hacen. Lo siento. Bueno, no pasa nada, tampoco se escucha, pero tampoco molesta tanto, así que no te preocupes, al menos a mí no me molesta. Y nada, en cuanto a los padres, ¿no? ¿Qué les diría? Bien, en realidad lo mejor que pueden hacer unos padres es conocerse. Sacar un ratito, si ya son padres cuando puedan, porque yo entiendo que es difícil, si no son padres antes de ser padres, para ir a terapia,
preferiblemente terapia individual, donde puedan revisar su historia. No es para quedarse en la historia, ¿no? Mucha gente dice, bueno, eso es pasado, hay que superarlo ya. Bien, estás en evitación, en negación. O sea, no, el pasado hay que revisarlo. ¿Por qué? Porque se mete en el presente. Y nosotros percibimos el presente en base a nuestra construcción histórica y a nuestro pasado y a eso que se ha quedado en el inconsciente pensando que es la realidad. E igual que hay padres que están en negación y dicen, no, yo no voy a pasarles esto, ya tendré yo cuidado de no pasárselo, esta frase es muy típica. Están todo lo contrario padres que piensan que todo es culpa suya y tampoco es eso, ¿no? O sea, hay muchos más factores que van a afectar al niño o a la niña, inclusive el propio temperamento del niño y la niña, o si estás más cansada, si estás menos cansada, o sea, hay cosas también de la realidad que no todo es inconsciente. Pero yo lo que les diría es, primero, vais a fallar y es bueno, es decir, fallar es bueno. Una norma básica, que no es una norma, es como adaptar la realidad al niño, es decir, primero ver al niño, ¿vale? No ver lo que nosotros queremos ver en el niño, ni obligarle al niño a ser lo que nosotros queremos que sea, ¿ok? Esto por un lado. Ver las necesidades del niño, ¿ok? Las necesidades no son lo mismo que los deseos, hay que poner límites, es importante poner límites, es importante decirle al niño, oye, existe un mundo real fuera en lo que tienes que adaptar, que no someter, ¿ok? Luego, cosas más también importantes es eso, la falla materna y paterna es natural. Somos seres humanos, no podemos ser perfectos, por suerte para los niños, porque si fuéramos padres perfectos, el niño no se puede desarrollar. El niño se va a desarrollar en nuestras fallas, cuando nosotros fallemos, va a tener que poner a disposición, a su disposición, las capacidades que ya ha ido interiorizando nuestras. Y hay que dejarle hacerlo, ¿no? O sea, tan importante es darle seguridad, cariño y cercanía como ayudarles a que puedan explorar el mundo desde esa seguridad de, vale, tú explora que yo estoy aquí. Pero ese, ¿no? Dejarle explorar y no estar con una cara de miedo horrible porque el niño se ha ido o con una cara de frustración o de malestar porque quiero que el niño esté siempre conmigo. No. Y luego, por supuesto, una cosa que siempre digo, y hay que tener vida, ¿no? Hay que ayudar al niño a gestionar esa realidad, jugar con esa realidad, ¿no? No metérsela demasiado pronto porque eso es traumático, ¿vale? Hay que como masticársela un poquito hasta que poco a poco el niño pueda entender la realidad. Tampoco es aislar de la realidad y eso, tener una vida y a lo mejor el primer año, segundo año hay que estar más, pero luego poco a poco ayudar al bebé a ser autónomo, ¿no? Qué interesante lo que dices de tener vida, porque muchas veces las madres y los padres, bueno, sobre todo las madres por el concepto social en el que vivimos, ¿no? Viven a través de sus hijos, ¿no? Igual ellas se han tenido que quedar en casa sin haber podido realizar pues, sus sueños, ¿no? O lo que sea, incluso, bueno, los padres también lo hacen en realidad, ¿no? A mí me habría gustado ser esto en la vida y quiero, pues eso, que mi hijo lo sea, ¿no? O me gustaría haber sido así o para mí es muy importante ser así, quiero que mi hijo lo sea sin darse cuenta que el hijo es una persona diferente, no es, ¿no? Una extensión de mí, es como mi brazo y mi hijo va a seguir aquí dejando como mi legado, ¿no? Como al final, no sé si esto es parte del narcisismo, o explícalo tú mejor, pero al final yo sí que veo como ese deseo, ¿no? De muchos padres y madres de vivir a través de sus hijos y que cuando ellos se mueran como que mi legado no va a seguir a través de mis hijos. No sé si esto tiene alguna explicación psicoanalítica o... Sí, sí, sí. En este caso concreto, Freud en 1914, en Introducción del Narcisismo, lo dice tal cual, ¿no? Como que los hijos son puestos como extensión del narcisismo paterno y donde yo no he llegado va a llegar él. Y claro, el problema es que ahí no vemos al niño, ahí vemos lo que a nosotros nos faltó, queremos que una personita que lleva nuestros genes lo cumpla como si eso luego fuera a ser un éxito nuestro. Y es como, no, el éxito como mucho será del niño y al saber las consecuencias emocionales que eso le va a traer el que quieras vivir a través de esta personita, ¿no? Evidentemente, salir de eso es muy difícil, ojo, ¿eh? Y eso es mejor que un niño que no es visto, que no le dejamos pertenecer al sistema, que no lo narcisizamos, es decir, que no le decimos qué bueno eres, ¿no? Hay un punto donde hay algo de sentido común, pero claro, hay personas que el sentido común lo tienen, bueno, no lo tienen muy desarrollado, porque claro, han vivido en patrones muy rígidos donde piensan que solo ese punto de vista es el que tiene, ¿no? El que existe y es la realidad y es la verdad. Entonces, yo creo que la duda,
el ver al niño, sobre todo para mí eso es súper importante, ver al niño, la necesidad del niño, lo espontáneo en el niño, ¿no? ¿Qué hace espontáneamente? Evidentemente, no todo puede ser espontáneo. Si espontáneamente se tira a la carretera delante de un coche, ahí hay que cortar la espontaneidad porque si no, la supervivencia queda, ¿no? Pero muchas veces es esto, ¿no? El ver qué cosas espontáneamente le gustan al niño, reforzárselas, pero tampoco obligarle, si le gusta tocar el piano, se lo podemos reforzar, pero tampoco hacer que sea el gran pianista. Si él va queriendo ser el gran pianista, estar ahí, apoyarle, ¿no? Pero verle a él. Es decir, nosotros somos responsables de vivir nuestra vida, no de que nuestro hijo viva nuestra vida. Si nos ha quedado algo por hacer, no, pues hazlo, pero no pretendas que lo haga tu hijo, o sea, intenta hacerlo tú, a lo mejor dentro de 5 años, pero no pretendas que sea tu hijo. Y si no, tendrás que hacer el duelo y asumir la castración, es decir, la falla de no puedo hacerlo todo y no, mis hijos no tienen por qué hacer lo que yo no pude hacer. Voy a frustrarme y decir, bueno, no soy todopoderosa ni omnipotente y no pasa nada, soy humana, ¿no? O una perfecta imperfecta, podríamos decir. Perfectas, imperfectas, Somos totalmente. perfectas y imperfectas. Pero al final sí que tiene mucho sentido esto, ¿no? Porque al final yo me doy cuenta que muchas veces la negación viene, o sea, negar que en nutrición también pasa, ¿no? A mí me pasa con familias que sabes que están haciendo algo mal, pero son incapaces de aceptar que están haciendo eso mal y si no son capaces de aceptarlo, no pueden cambiarlo, ¿no? Entonces, el aceptar es súper doloroso en algunos sentidos, ¿no? El aceptar que tú estás haciendo algo mal cuando la intención es buena, porque muchas veces la intención con respecto a la familia, a los hijos, suele ser buena, ¿no? Salvo en algunos casos de algún psicópata, ¿no? Pero, pero suele ser el querer, viene del amor, ¿no? O sea, por ejemplo, el darle Coca-Cola a un bebé, a un niño de 1 año, aunque sea una aberración, yo no, o sea, me niego a creer que los padres lo hacen sabiendo el resultado que puede tener. Yo pienso que viene más de bueno, pobrecito, ¿no? Mi hijo, como a mí me encanta la Coca-Cola, pues le voy a dar Coca-Cola para que disfrute, ¿no? Y lo hacen desde ese amor y con una intención buena, pero sin darse cuenta que realmente el resultado es horroroso, ¿no? En el sentido de, pues le estás dando a tu hijo algo que no le va a venir bien, ni a nivel de salud, ¿no? Ni a nivel tampoco a ningún nivel, a nivel psicológico, ni a nivel emocional, y bueno, lo que se puede generar de ahí, ¿no? De esa asociación de si yo bebo Coca-Cola, estoy disfrutando como disfruta mi padre, por ejemplo, ¿no? Le estoy haciendo feliz, ¿no? Está orgulloso de mí porque bebo Coca-Cola, y me aplauden porque bebo Coca-Cola desde que tenía 1 año, ¿no? Y me lo repiten y me lo repiten, y mi hijo, ¿no? Y igual son cosas que algunos padres están orgullosos de sus hijos por eso, pero no se dan cuenta, ¿no? De exacto, del efecto que puede tener en su salud y a nivel ya inconsciente o consciente, ¿no? O sea, porque es verdad que a nivel inconsciente también hay muchas pues, adicciones, incluso a algunos alimentos, ¿no? Y no nos damos cuenta del efecto emocional que tienen esos alimentos en nosotros, ¿no? Y eso también puede pasar con cualquier otra cosa, que pues eso, con relaciones quizá de ese vínculo, ¿no? De relaciones de dependencia, por ejemplo, o de, bueno, es que si hago esto mi madre me quiere, ¿no? Mi madre me aplaude, o bueno, es que lo voy a repetir porque es ahí donde me dan amor, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que hay en ese caso que tú pones de la Coca-Cola, posiblemente para esos padres la Coca-Cola tenga un significado emocional o regulatorio de las emociones. Es decir, o está asociado a algo de la historia, donde es emocional y es placentero, o es un regulador emocional, o bueno, simplemente que es una sustancia que por el alto contenido de azúcar que tiene se vuelve muy adictiva. Ahora bien, también es cierto que en ciertos alimentos muy adictivos, si tú tienes una vida muy placentera o una vida que te da mucho, pierde un poco, las adicciones pierden intensidad porque ya no necesitas una sustancia para generarte ciertos tipos de placeres que te estás dando por otro lado, ¿no? Entonces, ni tampoco hace falta ser súper rígidos desde mi punto de vista, porque entonces crearemos otro tipo de patología, ¿no? Pero tampoco, tú lo dices muchas veces, no asociar los buenos momentos con comidas muy azucaradas o muy industrializadas, ¿no? Y también tener unas nociones básicas de alimentación, o sea, de nutrición, ¿no? De qué es bueno y qué no es bueno a nivel salud, sin llegar a esos extremos, ¿no? Extremismos más que extremos,
Y luego entender que en la comida va mucho más que comida. Va la emoción, va el cariño, va el amor, y que eso se puede dar sea una Coca-Cola, sea un vaso de agua, sea brócoli o sea una hamburguesa del McDonald's, ¿no? La cuestión es qué elegimos nosotros, y ahí sí que tenéis mucha voz las nutricionistas, porque vosotras Totalmente. vais a decir esto mejor que esto, ¿no? Al final no nos damos cuenta, pero la intención con la que hacemos las cosas muchas veces es más importante que lo que hacemos en sí, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, de dar brócoli a un niño, a veces la población en general lo ve como, y va a comer brócoli, ¿no? Y qué asco, porque el brócoli es un alimento que está muy asociado a, bueno, el brócoli, digo brócoli, como te puedo decir judías verdes, como cualquier otra verdura, o el pescado, ¿no? Hay ciertos alimentos que tienen una connotación como más aburridos, ¿no? O como incluso asquerosos, ¿no? Y se usa eso, qué asco, ¿te gusta eso, no? Y a mí de pequeña me encantaba la coliflor y yo he recibido mucho, bueno, la coliflor y las alcachofas y, bueno, y las acelgas, ¿no? Y yo he recibido comentarios de mis amigos como, qué asco, ¿te gusta eso? Y claro, al final es porque en su casa, cuando le han ofrecido esos alimentos, no le han ofrecido esos alimentos desde qué rico, vamos a cenar acelgas hoy, ¿no? Y toda la familia feliz comiendo acelgas y contándose la vida, ¿no? Lo han ofrecido como, tenías que comer las acelgas, ¿no? Entonces, la intención con la que lo decían era como, te lo tienes que comer porque es bueno, pero le estás diciendo con incluso asco tú, porque quizá a ti también te den asco ciertos alimentos, ¿no? Pero el momento de la Coca-Cola, de las patatas fritas o de dar galletas o un bizcocho, pues es un momento divertido, es un momento de placer, de celebración, ¿no? Comerse una tarta de cumpleaños no tiene nada de malo, pero estás asociando que el cumpleaños es asociado a comerse una tarta, a soplar las velas, ¿no? A pedir un deseo. ¿Por qué no podemos soplar una vela en un plato de fresas, ¿no? Pues porque culturalmente se ha preferido pues un alimento como una tarta, ¿no? Y no, bueno, un producto más que nada, más que un alimento, pero bueno, no es algo malo en sí, ¿no? Porque pues al final es cultural, Bueno, pero no pero dar... y ahí, o sea, ¿hasta qué punto? Es decir, yo creo que la cultura es una construcción social, es decir, Totalmente. con lo cual hay que cuestionarla. Yo vivo en Inglaterra. Yo en Inglaterra he visto la cosa más terrible que he visto para la infancia, que es que desde súper pequeños les dan alcohol y los padres salen de fiesta, no de fiesta, porque se van al pub a beber hasta que vomitan delante de los hijos. Y esto es cultural, y aquí está súper bien visto y son un jiji jaja. A mí me parece una aberración contra la infancia, pero claro, en su cultura es normal, para nosotros no. Pero para la ciencia, que algo tendrá que decir, antes de los 21 años no deberíamos tomar nada de alcohol porque le estás destrozando el cerebro al chaval. Entonces, Incluso hay más un tarde, ¿no? Incluso más tarde, o sea, incluso realmente alcohol es a evitar. yo creo, exacto, que el Pero alcohol habría... culturalmente está muy bien visto beber alcohol. El Claro, problema es eso, ¿no? La visión que tenemos de ciertos alimentos o de ciertos productos o de ciertas, incluso de ciertas relaciones. Porque lo que está bien visto y mal visto nos condiciona también a nivel del relacionarnos, ¿no? Incluso todo el tema del feminismo, ¿no? Y por qué las mujeres nos estamos rebelando es precisamente porque culturalmente está muy normalizado ciertos comportamientos que atentan a los derechos y a las libertades de las mujeres, ¿no? por ejemplo, el tener que ser sumisas, calladas, no poder llegar a éxito al nivel, el éxito entendido como el nivel capitalista lo dice, y es como, bueno, puede que no te interese, pero puede que sí, y si te interesa, vete a por ello, ¿por qué no puede Exacto, ser tú la millonaria? Tiene que ser el hombre, ¿no? exacto. Entonces, por eso digo, las culturas están también para cuestionarlas y ver si yo quiero, si yo no quiero, y sobre todo si a nivel físico, emocional, mental, cerebral, lo que sea, nos está afectando en negativo. Y ahí hay algo que decir. Yo sí que creo que hay algo que decir y crear nuevas culturas. ¿Qué pasa? Que esto luego llevas al niño al cole y es el rarito, ¿no? Entonces también hay que empoderar mucho y por eso es tan importante la divulgación en redes, en donde sea. Este podcast, por ejemplo, todos los que haces, porque la gente necesita saber y necesita, y, o sea, y ahí está la semilla del cambio a nivel, yo diría que planetario, ¿no? O sea, si 4 madres ven esto y estas 4 madres plantan semillitas y más semillitas y más semillitas, al final pues va a haber más niños que el día de su cumpleaños tengan en lugar de una tarta fresas, yo qué sé, ¿sabes? O que haya un montón de fruta, aunque también esté la tarta, ¿no? O que cuando haya acelgas Exacto. Eso es, sea como, ¡oh, qué bien acelgas! ¿No? Pues qué bonito exacto. sería. Me encanta cuando hablas de la semilla del cambio porque yo es algo que hablo muchísimo, ¿no? Y que al final el cambio no lo podemos hacer de forma individual,
sino de forma colectiva, pero es de forma individual cuando vamos a inspirar a los demás a cambiar también, ¿no? Y no va a ser remarcando lo que hacen mal, porque mucha gente pretende cambiar a su entorno diciéndoles, no, es que tú esto lo haces mal, es que esto no sé qué, ¿no? Sino cambiando tu actitud y estando feliz con tu actitud. Es decir, si tú decides dejar de comer carne o llevar una dieta vegetariana, en vez de decirle a tu entorno, no, pero es que mira, es que este filete que te estás comiendo ha gastado no sé cuántas toneladas de dióxido de carbono, de agua, de no sé qué recursos, ¿no? Y ponerlo todo como catastrófico lo que estás haciendo tú mal, porque eso lo que va a generar es un rechazo hacia lo que le estás intentando imponer. Y, sin embargo, hacer el cambio tú, ¿no? Cambiar tú, pues eso, lo de la tarta de cumpleaños, yo no soy partidaria de evitar la tarta, sino de evitar toda la porquería que comen, además de la tarta, porque la tarta, bueno, es insignificante, un cacho de pastel, ¿no? Sino, pues, evitar todo el tema de bocadillos, de embutido, evitar los refrescos, los zumos, las bebidas, ¿no? De azucaradas, evitar todo el tema de pues de los croissants, de los pollos, de los pasteles, en fin, de toda esta comida que a los cumpleaños se han convertido en una mesa enorme de ostentación, porque al final es como, ¿no? Mira mi cumpleaños y mi mesa, ¿no? Y mira que mi hijo, al final como si fuese una competición, ¿no? A ver qué hijo tiene la mesa más grande, ¿no? O las chuminadas más diferentes, ¿no? O el dar chucherías a los peques de regalo, ¿no? Vamos a poner de moda otras cosas, ¿no? Hacer juegos, porque al final, yo siempre lo digo, los niños lo que quieren es divertirse, es atención. Les va a dar igual tener, ¿qué te digo? Tener una mesa llena de sándwiches o tener una mesa llena de fruta, porque lo que quieren es pasárselo bien con sus amigos, ¿no? Y el momento de comer es que ni se acuerdan. O sea, si no, yo me acuerdo cuando era pequeña, nos tenían que obligar, ¿no? Decir, venga, a comer algo, ¿no? Pues si no, el niño está jugando y ni se entera, ¿no? Pero al final es eso, qué hay alrededor, ¿no? Y quizá el hecho de que haya fruta, además de la tarta de cumpleaños, al peque le va a generar buenos recuerdos, porque igual se ha probado brochetas de fruta en el cumpleaños de su amigo Manolo y no lo había probado antes, igual es una buena, ¿no? Una buena oportunidad para probar algo y que sea en ese ambiente, ¿no? Y Sí, totalmente. Yo ahí estaba pensando mientras hablaba, uno, la publicidad, el daño que ha hecho las pelis, la publicidad. O sea, al final somos un poco títeres del sistema capitalista. En otros sistemas habrá otra cosa, pero como vivimos en este, tengo que hablar de este, no sé lo que pasará en otros sistemas. Pero de esos cumpleaños, esos anuncios en los que ese tipo de alimentación son los que se ven en ese tipo de celebraciones y ahí caemos todos, ¿no? O sea, yo creo que el referente máximo de una buena publicidad, aunque negativa para la salud, es Coca-Cola, ¿no? El Coca-Cola que reparte totalmente de acuerdo. la Vende Coca-Cola. felicidad, es que vende Vende felicidad, felicidad. destapa la felicidad, ese es su eslogan. Coca-Cola tiene un instituto de la felicidad, antes he dicho ese positivismo extremo, donde ellos estudian cómo hacer feliz a la población, pero viniendo de Coca-Cola, de una multinacional con tantísimo dinero, tendremos que ver la parte también oscura, ¿no? Cómo a veces eso está al servicio de consumir más. Parece una buena intención, pero cuando rascas un poco no es tan buena, ¿no? Entonces, al final, te hago consumir más, te enfermo, luego tienes que gastar un montón de cosas para intentar conseguir esa supuesta felicidad como si hubiese un estado donde vamos a conseguir la felicidad absoluta. Y no lo hay, porque la vida no es eso, y como la vida no es eso, nos frustramos más, consumimos más y entramos en la rueda de hámster, ¿no? Entonces, creo que ahí ha hecho mucho daño el sistema, la publicidad, las películas, y bueno, y creo que sí se puede revertir, ¿no? Creo que cada uno con su ejemplo, como has dicho antes, y es verdad sin señalar al otro. Yo creo que ese mensaje de esto ha consumido no sé cuántos litros de agua puede estar bien para aquel que ya está algo concienciado o para aquel muy empático con el planeta, con una causa concreta que justo le toques esa causa. Ahí sí, ¿no? Pero si no está concienciado con eso, normalmente lo que conseguimos al decirle, fíjate, te estás comiendo esto, tal, es que active las defensas. ¿Por qué? Porque eso va a estar al servicio de algo, pues de defender su historia familiar, de algo que le gusta, de no sentirse él mala persona. Entonces le vas a activar las defensas inconscientes y entonces se va a poner de uñas o no te va a escuchar o va a pensar que se te ha ido la olla. Entonces, eso no va a producir ningún efecto más que dejarte a ti mal. Yo soy también partidaria y durante muchos años fui del otro lado de esta es mi vida, yo vivo así,
yo hago así las cosas, yo qué sé, por ejemplo en casa yo tengo 2 tipos de productos de limpieza, no tiene mucho que ver. Los que usa Diego y los que uso yo. Y cada uno usa, porque no le puedo obligar, él tiene otro concepto de lo que es la limpieza, más químicos, más tal, y yo otro, ¿no? Habrá que ver cuando tengamos un hijo si nos peleamos por esto o no, porque ahí ya me pondré un poco más seria. Pero son cosas que también tenemos que respetar al que tenemos al lado y si no explicárselo desde el cariño, de oye, me preocupa esto, la salud de los hijos, ¿no? Me preocupa que los niños coman esto porque miran los datos, porque tal. Y ahí el otro, desde esa tranquilidad, desde ese cariño, a lo mejor recibe algo. Desde el ataque, no creo que, a no ser que sea muy sumiso, no creo que te haga mucho caso. Y esto luego también es llegar a pactos, ¿no? Porque cuando te creas una familia con alguien, no es tu familia sola, ¿no? Es tu familia con tu pareja. Y tú no puedes imponer a tu pareja tus, ¿cómo decirlo? Tus prioridades o tus valores, porque la otra persona tendrá otros valores y también quiere crear su familia, ¿no? Como esa persona se siente identificada, ¿no? Sí, Entonces, totalmente. es verdad que esto, y bueno, yo que aquí creo que cada uno se tiene que trabajar mucho, porque yo creo que los conflictos al final vienen de no haberse trabajado lo suficiente por separado y luego también el conseguir llegar a acuerdos, porque yo esto lo veo en muchísimas familias, ¿no? Los desacuerdos, las diferencias de opinión, incluso en política, ¿no? Y todas las guerras que se crean en las familias en general, ¿no? En el tío, la prima, el cuñado, ¿no? Y en la familia, el núcleo familiar también, ¿no? Y todo esto viene de esas diferencias de las expectativas también, ¿no? Que ponemos en el otro, porque yo me creo mi imagen, ¿no? Y como tú tienes que encajar en mi molde. Y para mi pareja o para mi hijo pasa lo mismo exactamente, ¿no? Es que tú tienes que ser así. Muchas veces quizá la rabia que sale en algunas familias es de esto, de es que no estás encajando en mi molde, que yo quería que mi hijo fuese así, ¿no? Y no estás siendo así, entonces no estás recortada a la medida que yo quería y al final el querer que alguien encaje en un molde que hemos nosotros creado en nuestra imaginación es no aceptar a tu hijo tal y como es, no aceptar que él tiene otro molde, ¿no? Y que eres tú quien te tienes que adaptar a su molde y no él al tuyo, ¿no? O sea, obviamente esto es relacional y vamos a generar pues, una educación, obviamente, cuando estamos educando a un peque, obviamente vamos a querer que tenga ciertos valores, pues por ejemplo la sinceridad, ¿no? No se miente, ¿vale? O no sé, no hagas daño al otro, ¿no? O tener ciertos valores que queramos que nuestros peques cumplan. Pero de ahí ¿no? a querer forzarle para que sea de una manera, pues es que igual no es así él, ¿no? Y tenemos que aceptarle él o ella, tenemos que aceptarles como son, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ha resumido al menos una gran parte de lo que es el psicoanálisis relacional, porque sí, es cierto. O sea, esto que acabas de describir es la rabia narcisista, de yo espero, en términos cojutianos, a mí me gusta mucho. Kohut es un autor que me gusta mucho cómo le describe, ¿no? El objeto arcaico, ¿no? El mundo tiene que ser como al servicio de mi narcisismo, y esto se llama el objeto arcaico, y tienes que funcionar como yo espero que funciones para mí. Y esto es un problema, porque el otro es un otro, ¿no? Esa alteridad que se llama esa otredad, el otro es un otro, también, si nos ponemos en términos ya menos psicoanalíticos, pero también tiene una niña interior o un niño interior, también tiene una familia de origen, ¿no? Se distinguen dos familias, nuclear, que sería, por ejemplo, si tú y yo nos casamos, tenemos un hijo, eso sería nuestra familia nuclear, y la de origen sería la de cada una, ¿no? Y las familias nucleares se tienen que construir con su propia forma de vivir. Evidentemente, siempre van a estar influenciados por sus creencias, sus familias de origen, todas estas cosas, pero tienen que construir su familia con sus normas, con sus cosas, también de acuerdo a lo que en ese momento se sepa, ¿no? No es lo mismo la educación que nos podían dar nuestros padres con las educaciones que hay ahora súper alternativas a la educación tradicional. Si se puede acceder a ellas, claro, esto es otra cosa, ¿no? Pero yo veo importante siempre revisarse y ahí se van a activar un montón de alianzas inconscientes, volviendo al inconsciente, ¿no? De patrones de conducta, de miedos, de sentir que les estás traicionando, pero todo esto muy inconsciente, ¿no? ¿Y a dónde va? Proyectado al otro. Entonces eres tú el que tienes que cambiar, pero en realidad cuando lo que estamos sintiendo a lo mejor es que estamos traicionando a nuestra familia, pero no lo podemos poner en palabras porque es inconsciente. Por eso es tan importante lo que se llama la talking cure, ¿no? El poner palabras, porque sin palabras tú puedes liberar el cuerpo, puedes hacer terapia corporal, que es muy buena, pero hay un punto donde hay que poner palabras, porque sin palabras no podemos trabajar.
No podemos trabajar, podemos gestionar la emoción, podemos tolerarla, pero si no hay palabras hay un punto que sigue siendo inconsciente. Y entonces hay que ponerlas y así, y desde ahí, desde la sinceridad, con el corazón abierto, aunque duela, con la herida, ¿no? Ahí podemos hacer algo y decir, oye, pues siento que estoy traicionando a mi padre porque estos no eran sus valores, pero lo siento papá, ¿no? Un poco a nivel simbólico, lo siento papá, pero yo voy a hacer mi propia vida. ¿No? Uh-huh. Qué gusto, Sara, da gusto escucharte, la verdad, que lo que yo lo que he dicho así un Muchas poco, horas de estudio, son pero muchas con... horas de estudio y de análisis personal. Sí. No, pero da gusto, da gusto. Yo quería hacerte una pregunta que yo creo que antes ya nos has dado la respuesta, pero quizá podamos profundizar un poquito más en esta idea, ¿no? Pero ¿qué es, en tu opinión, lo mejor que pueden hacer los padres y las madres para criar hijos mentalmente sanos? Uy, qué difícil. No, bueno, creo que cuanto más flexible se sea y más se sepa diferenciar las situaciones puntuales, porque no es lo mismo a lo mejor la escena A que la escena B, aunque se parezcan mucho, ¿no? Y entender, antes has dicho algo que me ha recordado a esto, pero entender que no hay patrones y reglas fijas. Por ejemplo, en una misma situación, la madre puede estar mirando a lo que se está comiendo el niño, ¿no? Y a lo mejor eso es malo, pero a lo mejor el niño en ese momento concreto está en una relación con su padre o con su tía abuela que es súper sanadora a nivel relacional. Y si cortamos esa relación en ese momento, no estamos teniendo en cuenta el nivel relacional. Entonces, en una escena se juegan muchas escenas y hay muchos niveles. Y a lo mejor ese día hay que dejar que se tome la Coca-Cola. Luego hablar con la abuela y decirle, porfa, no le des Coca-Cola, ¿no? Pero en ese momento a lo mejor no hay que entrar. Y no es fácil, no hay que hacerlo perfecto, o sea, no hay una norma concreta, ¿no? Para hacerlo perfecto, más que no se puede ser perfecto, ¿no? Y luego yo creo que lo que he dicho antes es muy, muy, muy importante. En ciertos aspectos, aquí ya nos estaríamos en otros ámbitos, pero ayudar a los niños a poner límites, creerles cuando te cuentan cosas inverosímiles, porque si te están contando una cosa que un niño no tiene por qué saber es porque la ha vivido, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tiene por qué saberla, ¿por qué la sabe? O sea, no se lo está inventando, ¿ok? Y, bueno, pues eso, escucharles, verles, ser flexibles y revisarnos. Y luego eso, masticarle la realidad, jugar con ellos, jugar con la realidad, no imponerles la realidad. No, no, esto es así porque sí, ni tampoco abstraerlos de la realidad como si no hubiera una realidad. Esto se hace mucho con los duelos. Mm, Los abuelos desaparecen y nadie le dice nada y el abuelo lleva un mes. Eso es ujú. traumático. Yo no conozco un adulto que me haya dicho, ¡ay, qué buenos mis padres! No, siempre me dicen lo mismo. No me dejaron despedirme. Ujú. Y eso queda reflejado como un trauma. Y todo eso Entonces, es por un poco el concepto que tenemos como padres y madres de lo que le va a causar daño a mi hijo, lo que le va a gustar a mi hijo, pasa en la comida, pasa en todo, ¿no? O sea, creemos que porque se le ha muerto el abuelo lo va a pasar muy mal, le voy a evitar ese dolor, pero no le evitas el dolor, el abuelo está muerto, ¿no? Y se ha muerto, y tú no vas a poder evitar que siga ahí, ¿no? No puedes hacer que no, de repente el abuelo no está, se ha ido de viaje o se ha ido al cielo. ¿Cómo que se ha ido al cielo, no? Explícame qué le ha pasado, no va a venir. No es que se ha ido al cielo y va a volver, ¿no? Entonces explica la muerte, obviamente adaptada a cada edad, ¿no? Pero para que el peque pueda pasar ese duelo, ¿no? Obviamente no, igual no tiene edad para que le lleves al funeral y que se vea en la vitrina ahí a su abuelo puesto. Igual esto es traumático, ¿no? Pues es verdad que tenemos algunas cositas de la cultura que no sé si en otras culturas la muerte se trata de manera diferente, pero el poner a los muertos ahí, no sé, esto a mí nunca me ha yo gustado. creo que ahí el ser humano es muy de rituales y muy de simbolismo. Eso se están haciendo rituales un poco también impuestos. Perdona que mira por la ventana porque está lloviendo muchísimo. Pero bueno, No se escucha, ¿eh? no se escucha, menos mal. Pero bueno, es esto, ¿no? El ser humano muchas veces es de rituales, a veces impuestos y a veces que ni siquiera le gustan ni tiene que pasar por ellos porque se lo han impuesto así en la cultura, Ujú, religiones y en este tipo de cosas. Yo diría que también otras culturas tienen otra forma de ver la muerte, por ejemplo, en este caso, seguramente también de ver los cumpleaños y no les ujú. darán un montón de cosas, yo qué sé, tipo Coca-Cola. Entonces, también eso, buscar una buena cultura y también explicarle al niño lo que ha pasado, ¿no? Lo que tú has dicho, adecuado a su edad a día de hoy, hay un montón de libros, pero no pensemos que los niños son amebas, que no se enteran de nada,
O sea, Freud en el 1900, no me acuerdo cuántos, revoluciona su sociedad diciendo que los niños tienen sexualidad y en plan, pero por favor, si es que lo estáis viendo, o sea, quiero decir, que no idealicemos esta cosa como si los niños fueran aquí angelitos que no se enteran de nada. No, pero bueno, es eso, yo recurriría, por ejemplo, a los cuentos, ¿ok? Los cuentos, tanto los tradicionales, aunque nos parezcan un poco duros, ¿vale? Pero tienen, su forma de ser. Tengo aquí un libro que se llama El psicoanálisis de los cuentos de hadas, que aquí explica la importancia de contarle a los niños los cuentos tradicionales tal cual son. No los de Disney, sino los de los que Disney toma esto. Y luego hay otros cuentos, por ejemplo, para afrontar la muerte o para afrontar otras cosas que son más, eso sí que son más emocionales, para ayudarles en las emociones, ¿vale? Los cuentos tradicionales que culturalmente se pasan de unos a otros son más para trabajar el inconsciente, ¿vale? Son aprendizajes que hace la humanidad y que aunque nos parezcan duros, evidentemente hay que ver a qué edad se les pueden contar, pero sí es recomendable contárselos. Entonces, si no, la mente infantil se va a inventar las cosas y ahí no sabemos qué se puede estar inventando. Exacto, en la imaginación no la vamos a controlar. Y ahí es cuando quizá, además, ¿no? El hecho de estar ahí, porque para mí lo más importante, yo creo, de la maternidad es el estar ahí de apoyo y de sostén, ¿no? O sea, es sostener a tu peque. Y yo no sé, o sea, de la forma, ¿no? De la que cada uno pueda sostener, pero cuando hay un duelo, al final el evitar el duelo también estás evitando el sostén, ¿no? Intentar evitar el dolor, lo que estás evitando es el sostén. Y que le puedes simplemente decir, bueno, lo que sea, ¿no? Tampoco es que yo sea una experta en esto, pero sí que sé que mintiendo al peque no se va a solucionar y se va a empeorar incluso todo, porque muchas veces pedimos a los peques confianza, pero nosotros no confiamos, ¿no? O no hacemos que ellos confíen en nosotros, porque si le estamos mintiendo no le podemos pedir que nos cuente la verdad, ¿no? Si nosotros no se la contamos. Obviamente una verdad adaptada, pero no le mintamos, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Esto que cuando has dicho lo de que se fíen de nosotros y que confíen, me recuerda mucho cuando los padres dicen, toma el juguetito, mira no sé qué, y cogen y se van para que el niño Sí. no llore. Eso es de lo peor que se puede hacer. Lo que vas a hacer ahí es que la próxima vez llore más y esté más pegado a ti, porque le estás generando un apego ansioso. No solo con esta situación, pero claro, el niño no eres una figura fiable para él, porque no sabe cuándo vas a estar o cuándo no, ¿no? Entonces, es importante, aunque te cuesta, aunque te duela, mamá va a venir, a ir acostumbrándolo de a poquito, ¿no? No irte el primer día 3 días, que a lo mejor te pasa algo, tienes que trabajar o tienes que ir al hospital o lo que sea y no queda otra, ¿no? Pues explicárselo bien. Y ahí se puede incluso inventar un cuento con los niños, con los Playmobil o con los muñequitos. Pues aquí la señora Osa está, no sé, la mamá Osa, ¿no? Ir gestionándolos. Los niños innatamente juegan para dosificar lo que les pasa en la vida, para elaborar lo que les pasa en la vida. Entonces, ayudémoslos también un poco, primero juego libre, ¿no? Pero ayudémosles un poco a digerir la vida a través Exacto. de cosas naturales. Y antes has dicho algo que me parece súper importante, es lo de tener vida, ¿no? Que los padres y las madres tienen que tener vida y no tienen simplemente que pues, vivir a través de sus hijos o vivir pegados a sus hijos, porque es verdad que hay muchas familias, ¿no? Que no se saben separar de sus peques, que incluso el hecho de dejarles un día, ¿no? Con los abuelos y irse a disfrutar es como, ¡ah! ¡Qué ansiedad que no esté con mis hijos, ¿no? Pero al final eso es sano para ellos, ¿no? Porque están generando otros vínculos con otras personas y no siempre cuando tú estás pegado a ellos, ¿no? Muchas personas, o sea, cada peque tendrá también su ritmo, ¿no? Yo conozco a muchos peques porque he trabajado con muchos peques y cada uno pues tenía sus ritmos, su personalidad. Hay peques muchísimo más que necesitan mucho ese sostén, hay otros peques que ahora mi madre se va, pues me da igual, yo estoy aquí tan tranquilamente sin ella, ¿no? Y hay que conocerte a ti como persona, como madre, como padre, ¿no? Y hay que conocer a tu peque también como persona y como hijo, ¿no? Y cuáles son sus necesidades. Pero el hecho de tener vida también implica separarte de tu peque, porque no puedes tener vida si tu peque, o sea, si te quieres ir al teatro, ¿no? Pues te puedes ir al teatro con tu peque, igual si es un niño que llora mucho, no les va a gustar mucho a tus compañeros de sillón, de butaca, ¿no? Pero claro, que es muy sano irse al teatro o irse, no sé, a cenar con tu pareja, ¿no? Sin tus hijos. Y esto también da
genera un poquito de vida sana en pareja, porque muchas veces el hecho de tener peques acaba dañando la relación de pareja porque no le dedicas nada de tiempo a tu pareja, ¿no? Sí, sí. Me río porque has dicho, ¿no? Irte con tu peque, yo diría, y tu peque puede tener 30 años o 40, ¿eh? Que hay madres que ni con 40 dejan irse a los hijos, madres y padres, ¿eh? Sí, sí, No, sí. siempre vamos a por la madre, pobrecita mía, pero también hay padres que no dejan a sus hijos Sí, ser, y que no dejan no crecer o... y les hacen sentir culpables cuando la persona, que es que ya no te digo ni siquiera un niño, cuando la persona adulta intenta hacer una vida, ay, pues estamos aquí muy solos, ay, pues no sé, ay, no has venido a vernos, esos lamentos, que pobrecito, que yo no digo que los padres no estén sufriendo, ojo, pero yo veo, claro, ¿quién me llega? No me llega el padre de 70 y pico años o 60 y pico, ¿no? A mí me llega el de 30 y algo que está sufriendo porque su madre, pobrecita. Y hay realidades y realidades, evidentemente. O sea, podemos cuidar a nuestros padres, podemos tener a los ancianos en casa y nutrirnos de su sabiduría, si es súper sano. La cuestión es desde dónde se hace y cómo se hace. O sea, una cosa es poder tener al abuelo en casa, que es un regalo muchas veces, ¿no? O no, digamos que depende. Y a lo mejor nutrirnos de nuestros ancianos como hacen en las tribus, pero también hay otras tribus que los abandonan y dejan que se mueran. O sea, tampoco idealicemos esto, ¿no? Pero ver esto, ¿no? Ver esos padres que tienen que, y madres, que tienen que hacer su vida, ¿no? Y yo creo que has dicho una cosa muy importante. Al ritmo del niño, hay padres que toleran muy mal la independencia de sus hijos y otros la dependencia de sus hijos, ¿no? Pero también a ayudarles poco a poco a explorar el mundo y empezar a pensar que si con 8 años mi hijo también sigue siendo incapaz de separarse de mí, a ver qué puede estar pasando, ¿por qué no explora el mundo? ¿No? ¿Por qué no me reta un poquito? O sea, ¿qué he hecho? Como haya hecho una niña esto que dicen, ay, es que es una niña muy buena, es que tal, o es más adulta para su edad, entonces ahí tenemos un problema, porque ahí está pasando algo, porque no hay niños más adultos para su edad, los niños son niños, ¿no? Entonces, si son más adultos para su edad es porque no están donde tienen que estar. Y luego, esto es el problema añadido de padres o madres que invierten roles. Entonces, vamos a poner el ejemplo de la madre, pero la madre que de repente su hija es una amiga o su hija es su madre, ¿no? O sea, hacen que la hija se posicione como madre o que su hijo es como su pareja y el padre queda en otro lado. Esto lo pueden hacer los padres también. A veces pasa que la madre está muy a la suya o está muy pendiente de su familia de origen y el padre coge a la hija como su confidente. No hablo de nada sexualizado, ¿eh? Pero como su, pues eso, un sustitutivo, porque yo qué sé, o sea, hay muchas dinámicas, pero al final la pareja tiene que ser la pareja y los hijos son los hijos. Y la pareja tiene que cuidarse como pareja, individualmente uno como persona. Porque somos madres, pero somos mujeres también. Y los padres igual. ¿No? Los padres ahí suelen tener menos problema porque culturalmente el peso va hacia las madres. Pero si una madre no tiene tiempo para sí misma, si no tiene tiempo para el autocuidado, si no se cuida, si no bueno, si no llena su vida de cosas, incluso de la pareja, al final el que lo paga es el hijo. ¿No? Ella también, aparte lo paga en cosas desde lo más simbólico y lo más inconsciente hasta lo más visible de darle un grito cuando el hijo lo único que está haciendo es jugar, pero como tú ya estás hasta las narices por estar todo el día con él, o estás cansada y no descansas, o te ves terriblemente fea porque hace 1000 años que no te pones algo que te gusta, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Pues claro, al final ¿quién lo paga? Tu hijo. No, pues y ahí, y ya con esto acabo, que estoy hablando mucho, pero ahí es también importante ver la realidad, porque hay veces que los padres son padres solos, es decir, o está la madre sola, o el padre solo, o la pareja sola. Y para criar a un niño es muy difícil, entonces una pareja es muy difícil criar a un niño, necesitan una tribu. Y ahí es importante la familia extensa y si no hay familia extensa, amigos, comunidades, sitios donde haya más adultos que se responsabilicen de ese niño, porque si no los padres, por mucho que les quieran, son seres humanos y al final se agotan. Qué interesante todo lo que dices, ¿eh? Y cómo pueden cambiar las dinámicas en cada familia, porque siempre lo decimos, ¿no? Cada familia es un mundo, pero es real. Es que en cada familia hay una situación, hay un inconsciente diferente, ¿no? Hay patrones diferentes, hay familias, ¿no? Hay muchísimas influencias, aunque vengamos de la misma cultura, ¿no? Y cuando ya hay familias que vienen y cada padre y cada madre de una cultura diferente, pues más lío todavía, ¿no? Pero es súper interesante
también has dicho una cosa súper importante, que es cuando están todo el día, ¿no? Al final es agotamiento, porque si tú te dedicas en todo tu tiempo lo dedicas a tu peque, al final es inevitable pensar que como si tú dejases de contar, ¿no? O sea, te dedicas en alma y vida a tus hijos y qué otra, no sé, qué otro interés tiene tu vida, ¿no? Porque sí puedes amar a tus hijos con locura, pero si no tienes otros intereses, otros hobbies, si no haces otras actividades que te gusten, que te nutran, y no hablo de nutrir el estómago, ¿no? Pero de nutrir el alma y de nutrirte, ¿no? Al final vives una vida un poco vacía, ¿no? O sea, por mucho que, ¿no? que te sientas llena en tu familia, ¿no? En tu hogar, pero yo creo que las personas necesitamos, mm, no sé cómo explicarlo, ¿no? Pero sentirnos, no sé, nutridas en muchos sentidos, ¿no? Y tenemos muchos roles, como te has dicho, o sea, podemos ser madres, ¿no? Y una madre también es una mujer, ¿no? Y también es una hija, y también es una hermana o una amiga, ¿no? Y no deja, o sea, tienes que tener otros roles, y no de repente el hecho de convertirte en madre es que sea simplemente el único rol que nutres, ¿no? Y eso suele pasar al principio, es normal, cuando tienes un bebé y te dedicas absolutamente, ¿no? La lactancia materna exclusiva, los primeros 6 meses, incluso al primer año, los primeros 2 años, es normal que te vayas a dedicar a tu bebé, ¿no? Pero no dejes tampoco de nutrir otras cosas que te hagan bien, porque al final vas a entrar, ¿no? En esto que decíamos, vivir a través de tus hijos, ¿no? Porque si solo estás con ellos, pues obviamente todo lo que tú te gustaría, imagínate que a ti te gusta leer, pero no lees, vas a querer que tus hijos lean. Y está muy bien que lean, ¿no? Pero lee tú y dales el ejemplo, ¿no? Dedica tiempo a la lectura y te van a ver y van a venir mamá y te van a ver leyendo. Entonces ellos igual cogen un libro y te imitan, ¿no? Y se sientan a leer contigo porque es una forma también de pasar tiempo contigo, ¿no? O yo que sé, te gusta el cine, pues haced cosas, aunque sean familia y fuera de la familia, ¿no? Pero cosas que te nutran también, ¿no? Y has, o sea, lo que yo veo muchas veces es lo que hablábamos antes, ¿no? Del tema de las expectativas, de los ideales, de los juicios también, porque cuando tenemos una expectativa, ¿no? Si no se cumple esa expectativa, vamos a tener juicios de culpabilidad y vamos a querer que esa persona, oye, sea la estampita que nosotros, ¿no? El cromo igual que queremos que sea nuestro peque, y si no lo es, pues vamos pues generar esa culpabilidad, ¿no? Esos juicios, no es que no estás haciendo esto bien, es que tendrías que haber hecho esto de otra manera, incluso con cosas absurdas, ¿no? Que dices, es que no has coloreado esto como yo quería, ¿no? Es que este color tendría que haber sido este. Cuando un peque dibuja una pera de un color azul, déjale. ¿Qué más te da que la colore de azul? Y esa es la pregunta, yo creo, clave. ¿Por qué te importa tanto que sea azul? ¿No? O sea, Exacto. yo creo que preguntarnos el por qué o para qué o qué estoy esperando, ese tipo de Ujú. preguntas nos van a ayudar mucho porque primero le has cortado la creatividad al pobre niño, y no hay peor cosa, ¿no? Que un adulto demasiado metido en la realidad, muy literal, porque ahí es potencialmente un trastorno obsesivo, una estructura obsesiva, ¿no? Donde luego va a sufrir mucho y no va a poder disfrutar. No digo que solo se dé con el dibujito, ¿eh? Pero la cuestión es esta, ¿no? No sé, potenciar la libertad, ¿no? La libertad Ujú. incluso de ser una persona un poquito más dependiente, o sea, el poder ver qué necesita esta persona y ayudarle, ¿no? A Ujú. desarrollar esas potencialidades y luego no obligarle a ser, como tú has dicho, ese molde o que entre en ese molde que hemos pensado para él, ¿no? Esto, ahora no me acuerdo, pero no es un cuento, es un mito, ¿no? El de la cama de, ay, no me acuerdo. Bueno, es un señor que tú, si vas a dormir a su casa, él tiene una cama donde él te invita, ¿no?, a dormir. Entonces, de noche, lo que hace él es, si la cama te queda pequeña, ¿ok?
te corta las extremidades, por ejemplo. Y si la cama te queda muy grande, lo que haces es estirarte para ponerte a la altura de la cama, ¿no? Esto lo estudiamos mucho en psicoanálisis. Eso es un poco lo que hacen algunos padres, ¿no? Como esto me sobra de ti, como esto no lo quiero, no lo voy a potenciar. No lo quiero. Y vas a tener que ser, porque aparte el niño tú no es, innatamente venimos predispuestos a vincular porque la vida nos depende de ello. Entonces, el niño se va a moldar y si tú solo lo puedes ver de una manera y si ese niño no es de esa manera, no lo ves, el niño va a ser de esa manera y luego se va a vincular desde ahí con todo el mundo. Hay un autor, Mitchell, que dice, ¿qué pasa cuando un paciente viene y solo puede bailar rock and roll en la sesión? No es literal, esto es metafórico, ¿no? Está bien, bailamos rock and roll, pero tarde o temprano nos tenemos que preguntar ¿por qué solo podemos bailar rock and roll? Y suele ser porque hay patrones relacionales en los que solo se podía ser así, o solo puedo ser tu discípula, o solo puedo ser un gurú, o solo puedo ser una cosa, porque fuera de ahí hay vacío, hay miedo, hay abandono, hay muchas cosas, ¿no? Y ahí hay que ser muy consciente. Y hay que ser muy consciente de lo que estamos haciendo, de cuáles son nuestros propios patrones, de qué esperamos. Y para mí eso es terapia o espacios como este podcast o como en la escuela, donde pensar y reflexionar. Y esto es pensarlo, ¿eh? O sea, esto no son 4 o 10 pautas básicas para ser la buena madre. No. O sea, esto es pensar y sacar el inconsciente y mirarlo y mirar nuestra historia y entender un montón de variables, porque no es mi relación con mi madre, es que es muchísimo más complejo y la vida es mucho más compleja. Entonces no hay que hacer como esto, ¿no? De, pues como me sobra la pierna te la corto. No, es que es mucho más compleja la realidad que ir sacando cosas, ¿no? No es la navaja de Ockham esto. Exacto, al final es trabajarse, ¿no? Internamente y intentar conseguir, ¿no? Que todas estas expectativas, estos ideales, estos juicios que quizás ni siquiera son nuestros y nos vienen de generaciones atrás, no nos afecten que no hagan daño a nivel inconsciente a nuestros peques, o sea, y para eso tenemos que ser conscientes de ello, ¿no? Sacarlos y decir, vale, esto me pasa, ¿no? ¿Y por qué quiero que mi hijo, o por qué me molesta que mi hijo haga esto, ¿no? Cuando es que ¿qué más me da, ¿no? ¿Y por qué me molesta que mi hijo vaya, no sé, es que no sé, no me sale ningún ejemplo ahora, pero es que hay tantos ejemplos absurdos de cosas que nos molestan y ya no son nuestros hijos, de nuestra pareja, de nuestros amigos, ¿no? De nuestras familias, incluso de un niño que no conocemos, ¿no? De nosotros mismos. Exacto, pero ¿por qué nos molestan estas cosas? Y al final la única respuesta es ese trabajo interno y investigar ahí muchas veces pues es doloroso porque te vas a tener que sacar a relucir mucha mierda, y siento decir esta palabra, pero mucha mierda que habíamos dejado ahí en el cajón del olvido, ¿no? Pero es la única manera al final de evitar que nuestros deseos y que nuestras, no sé, nuestras expectativas con respecto a nuestros peques marquen su educación, ¿no? Porque no sé si te da esta sensación, pero al final estos deseos que nosotros tenemos para nuestros hijos van a moldear la forma en la que nosotros les tratamos y por eso también tratamos de manera diferente a cada peque, ¿no? Que obviamente tiene sentido tratarles de manera diferente porque son personas diferentes, ¿no? Pero quizá no sé, como este tipo de favoritismos, ¿no? O de, no sé si tienes algo que decir con respecto a esto, es un tema que nunca la gente quiere tratar. Yo sí que No, creo que hay favoritismos, ¿eh? Sí, sí que lo por creo. supuesto que hay favoritismos, y los favoritismos pueden ser por cualquier cosa. Yo te cuento una anécdota que es un poco absurda, pero es real. Yo tengo 2 perros, ¿no? León tiene 8 años, es un mastín. Los mastines, bueno, como muchísimo pueden durar 12, ¿no? años, y Meiga, que es otra mastina, tiene 4 años. Y yo noto como inconscientemente siempre dejo ganar a León. Es verdad que Meiga es más miedosa, tira mucho de la correa cuando se asusta, León es mucho más tranquilo, ¿no? Pero como yo sé que a León le queda menos tiempo, le dejo ganar, ¿no? Y entonces es injusto para Mega, ¿vale? Son perros, pero es que lo podría hacer con mis hijos perfectamente, ¿no? Entonces es como, tengo que hacerlo consciente. Entonces, conscientemente, incluso forzándome un poquito, en el paseo, porque esto solo pasa cuando salimos a pasear, en el paseo tengo que dejar a Mega que se pare, tengo que dejar a Mega que tire un poquito, ganar en los caminos que ella quiere coger y no solo los que quiere León. Luego ya otra cosa es el juego, ahí ya es distinto, ¿no? Pero en el juego pasa justo lo contrario. Mega es mucho más juguetona, cariñosa, y yo noto cómo inconscientemente todo el mundo va con Mega y León, el pobre, como no pide mínimos, como no tal, se queda ahí tumbado. Entonces yo hago siempre ese esfuerzo, no esfuerzo porque me sale natural, ¿no? De ir a León, darle mimos, y poco a poco el perro,
cada vez es más mimoso. O sea, dices, es que no es que fuera frío, es que nadie se preocupó nunca en darle mimos. Entonces, Exacto. ahí tenemos que estar muy atentos y, por supuesto, hay favoritismos. En seres humanos puede ser, pues me recuerda a su padre con el que ya no estoy y entonces lo rechazo, o me recuerda al abuelo que no sé qué, que no sé cuánto físicamente o de comportamiento, o por ejemplo es muy dependiente, yo soy muy independiente y no lo llevo bien, porque no llevo bien mi propia dependencia, ¿no? Y la evito, eso es lo que se llama sufrimiento neurótico, ¿no? Cuando hay algo que yo evito de mí, que no quiero tocar, me molesta también en el otro. No siempre. Yo siempre digo lo mismo. Si eres un asesino en serie, igual te molesta porque eres buena persona. No es que tú seas un asesino en serie. Y si lo eres y estás reprimido, fenómeno, ¿no? Pero muchas veces sí pasa esto, ¿no? Veo algo en él que no me gusta y puede ser porque me recuerda a otra persona, puede ser porque es algo mío que no quiero ver, puede ser por muchas cosas, pero me molesta. Y Exacto. no pasa nada, no es de mala persona. Si lo mejor es saberlo y desde ahí poder actuar en consecuencia, decir, bueno, me molesta pero me lo aguanto, o me molesta y lo hablo con él, o me molesta y aquí sí que no quiero hablarlo y esto por aquí no paso, que también es muy sano. ¿No? Bueno, Al final es muchas. darte cuenta, ¿no? Darte cuenta y ser consciente, sacar a la conciencia eso que no queremos ver, ¿no? Y decir, vale, ¿por qué me molesta esto, no? Y ya decidiré si merece la pena hablarlo o simplemente merece la pena que yo me dé cuenta, porque con un hijo, pues sí, hay veces que hay cosas que nos molestan. Si es algo que realmente creemos que nos va a molestar, que, en fin, podemos hablarlo con él y decirle, oye, por favor, no hagas esto, o mira, cuando haces esto, mamá se pone así, o papá se, no sé. Y a veces simplemente será lo que has dicho, ser consciente que a mí esto me molesta de manera irracional, ¿no? Y simplemente moldear mi conducta para que no le afecte, ¿no? A mi peque. Efectivamente, o sea, yo creo que, y has dicho una cosa muy importante, oye, a mamá le molesta esto, no tú eres malo o tú estás haciendo ruido y entonces me molestas, no, a mamá le molesta un poquito el ruido, pero tú no estás haciendo nada malo, pero ahora necesito, porque me duele la cabeza, que lo que sea, evidentemente niños muy pequeños, igual eso no funciona, pero niños un poco más grandes, pueden entenderlo. Por eso yo sé la importancia del lenguaje, ¿no? De cuando hay lenguaje todo se convierte mucho más fácil. Y no es lo mismo decirle, cállate niño, que eres un pesado, porque es esa mía la que me duele la cabeza, a decirle, oye, cariño, me duele muchísimo la cabeza, mamá, yo sé que quieres jugar, pero ¿qué te parece si hoy juegas con tus juguetes en la habitación? Y mamá se va a tumbar media horita y luego viene, ¿no? Repito, para niños muy pequeños esta estrategia no va a funcionar. Totalmente. Y a mí esto me recuerda siempre que no, que al final es el inconsciente de los propios padres y madres el que marca el comportamiento y la relación que tienen con sus hijos. Entonces, al final, ¿no? el sanar sus propias heridas, ¿no? Es necesario y esencial para educar desde el respeto y la conciencia, ¿no? Todo esto que hablamos del lenguaje, cómo les explicamos a los peques, pero si nosotros no nos damos cuenta de nuestras propias heridas, si ni siquiera sabemos que las tenemos a veces, ¿no? ¿Cómo vamos a explicarle a los peques que, oye, esto es así o esto es así, ¿no? O yo me siento así y la responsabilidad es mía, yo me siento así, no es que eso, que tú seas un pesado, que tú seas un llorica, es que te lo tomas, es un sensible, no, o sea, yo sé que tú eres sensible, ¿no? Y te puede decir, cariño, yo sé que todo esto, ¿no? Que necesitas llorar, ¿no? Puedes llorar tranquilo, pero no sé, o sea, explicarles las cosas que son personas, que dejemos de tratar a los niños como si fuesen de otro planeta, que simplemente son humanos, son seres humanos, personitas que están aprendiendo a crecer y a relacionarse con el mundo y con su entorno y con la familia, ¿no? Y oye, que cada niño sea de una manera, y si tú ves que tu niño llora mucho, o niño o tu niña, por algo será, es que tendrá motivos para llorar, no está llorando porque quiera llorar, a nadie le gusta llorar, ¿no? Sí, bueno, yo ahí miraría también un poco en la parte de los bebés. A lo mejor en un bebé que llora mucho, mucho de noche, igual hay que hacer colecho, por ejemplo, en lugar de tenerlo en la cunita, para que esté la mamá más cerca. Bueno, habrá que ver. Y luego que no tengan miedo de cogerles en brazos ni de ir cuando lloran. No se está reforzando la conducta, por Dios, cuánto daño ha hecho esto. O sea, lo que se está haciendo simple y llanamente es que el bebé tiene que aprender a vivir en un mundo que es totalmente ajeno, que es totalmente nuevo, que él no entiende nada, que ni siquiera diferencia el mundo externo de lo interno. O sea, no hay límites todavía establecidos, entonces no puedes saber y hay que ayudarle a establecer esos límites y saber cuándo es externo, cuándo es interno, cómo se soluciona este problema, ¿no?
Exacto. Entonces, yo también puedo entender lo frustrante que debe ser un bebé todo el día llorando, ¿vale? Pero bueno, que hay formas de hacerlo, que los padres son humanos, que es normal que a veces se desesperen y que a veces le peguen un grito al bebé. Nadie se traumatiza por eso, sobre todo si luego hay una reparación. ¿Ok? Ujú. Ahora, si estás todo el día gritando al bebé, igual sí se traumatiza, ¿vale? Y en momentos en el que tú igual necesitas gritar, ¿no? Necesitas, ¿no? Y te sale solo, porque a veces eso no lo controlas, qué importante es explicarle al niño y pedirle perdón. ¿Y cuánto nos cuesta a veces pedir perdón? O sea, el ir al pequeño y decir, lo siento que antes he gritado, ¿no? O sea, y simplemente coger y pedir perdón. O sea, si queremos luego que ellos se den cuenta de que es algo que está mal, lo mejor es asumir que nosotros hemos hecho o sea, hemos cometido un error y oye, y te pido perdón porque sé que te ha podido afectar, ¿no? Sí, aquí también esto es importante porque para muchos padres inconscientemente sus hijos son objetos y les pertenecen. O sea, igual que a un hombre o una mujer le puede pensar que es su objeto y que le pertenece, a los padres también. Y ojo, y alguna mujer habrá que también los hombres, pero culturalmente solemos ser el objeto de las mujeres, ¿no? Esto no hay duda. Pero los hijos también. Y el hijo no es un objeto que me pertenece. El hijo es una personita Ujú. que va a tener que ser un individuo libre y tenemos que ayudarles a ser un individuo libre y no confundir la libertad con la independencia absoluta o con el tú puedes con todo y arréglatelo, ¿no? ¿Vale? Yo puedo poder, pero te necesito a mi lado hasta que yo pueda solo. A nadie se le Exacto, ocurre decirle a un niño de 2 años corre una maratón. O sea, no se le ocurre, pero no se le ocurre a nadie si nunca has corrido correr una maratón el primer día, ¿no? exacto. Entonces, hay que llevar un ritmo natural y adaptarlo a cada personita y a cada padre, a cada madre y a cada situación real externa que también nos va a influir. Totalmente, totalmente. Saber relativizar al final, ¿no? Y bueno, adaptarse a cada familia, a cada situación económica, educativa, en fin. Y qué importante es, ¿no? Todo lo que has dicho, no sé, es que no sabría ni cómo resumirlo. Te voy a hacer una última pregunta que quizás sea pues, una buena manera de resumirlo, y es ¿qué consejo le darías a una familia para vivir conscientemente? Que se fijen mucho, no que estén todo el día examen y que estén todo el día examinándose, pero sí que se fijen, ¿no? Cuando le grité aquí, ¿qué fue lo que pasó un poquito antes? ¿Cómo venía yo? ¿Cómo estaba el niño? ¿No? Eso es lo que se llama mentalizar, ¿vale? Que se hagan preguntas, no respuestas, que no tengan prisa en encontrar las respuestas, que se hagan preguntas. ¿Y cómo estaba yo? ¿Y qué me pudo molestar? Y estaba preocupada y estaba tal. Y luego lo que has dicho tú, que hablen con sus hijos, que pidan perdón si tienen que pedirlo, que asuman que no son perfectos, ¿vale? Pero que tampoco se pongan en la posición de víctima, ¿no? De, ay, es que no soy perfecta, madre. No, el hijo tiene que poder idealizarte y tienes que ser una madre y un padre idealizable. Y luego eso, que criar hijos no es tan fácil y más cuando no hay una tribu, que todos fallamos, todos vamos a fallar y que no hay crianza perfecta, sino suficientemente buena. O sea, que este sería mi consejo, que se Me encanta relaje. esta frase, ¿no? No es suficientemente buena, ¿no? Ser una madre o ser un padre lo suficientemente buena. Y también tener vida, ¿no? Tener vida propia y nutrirte a otros niveles que no solo sea la maternidad o la paternidad, ¿no? Porque eso sí genera mucho sufrimiento a los hijos. Yo trabajo con adultos y lo veo claramente. Cuando los padres no tienen vida y viven a través de sus hijos o por y para sus hijos, de lo peor que se le puede hacer a un niño. ¿Y dónde podemos encontrarte, Sara? Ya hemos dicho tu Instagram, hemos dicho que tienes la escuela consciente, también tienes el podcast. ¿Puedes explicarnos un poquito más por si hay alguna madre o padre que le interese? Tenemos un grupo de maternidad en la escuela consciente, he de decir, pero bueno, explícalo tú que lo vas a hacer mejor. Bueno, me podéis encontrar en el Instagram que hemos dicho antes. Luego, la página web es yovivoconscientepsicología.com. Ahí está todo. Está la clínica, que es para hacer sesiones individuales 1 a 1 de psicoanálisis. Y después está la escuela consciente, que es un espacio virtual, que algún día esperemos que pase también a físico, donde hay pues vídeos de todas las temáticas, desde crianza consciente a todo lo que se ha relacionado con mente, cuerpos, hay de todo para tener un montón de recursos, tanto más prácticos como más de pensar, ¿no? Que es muy importante, como hemos visto durante todo el podcast, y está dentro de la misma web, ¿vale? Y también hacemos, bueno, pues esos encuentros entre el equipo, las socias, hay masterclass, hay clases individuales, o sea, clases en grupo de mindfulness online, ¿vale? En presencial online,
y programas terapéuticos también. Y la web eso es yovivoconscientepsicología.com. Y luego el podcast lo podéis encontrar en Spotify y en estos sitios, pero yo acabo de empezar con el podcast, no sé ni cómo se llama casi en mi Spotify. Creo que es Yo Vivo Consciente, no lo sé. Pero si tú pones Yo Vivo Consciente para perfectas e imperfectas, te saldrá, te saldrá. Pero es que llevo 3 capítulos de podcast y no me entero muy bien cómo va. Me encanta. Y eso es porque somos unas perfectas imperfectas y no pasa nada. Efectivamente, si ves, esto es un narcisismo muy trabajado ya. De bueno, pues chicas, no me entero, es lo que hay. Esto es suficientemente. Bueno, con todo lo que tenemos entre la escuela, todo lo que estamos preparando, es normal tenerlo ahí. Tantas cosas en las que tenemos que pensar. Hay no solo los vídeos, sino que hay un grupo privado para esta maternidad, para la gente interesada en estos temas. En breve habrá una tribu de gente que necesita ayuda en la maternidad y en la crianza. Exacto. Al final es la tribu, ¿no? Es el aprender a trabajar, o sea, trabajarnos internamente, entender, pues es un poquito con temas interesantes como hemos estado viendo hoy, mucho más profundos, ¿no? Y incluso también hay masterclass, hay cosas también para trabajar realmente eso profundamente y no simplemente quedarnos con la teoría, ejercicios, hay arte terapia, hay mindfulness, hay, bueno, de todos los temas para trabajarnos nosotras y luego también para compartirlo con la tribu, que también es súper importante, antes lo has dicho, ¿no? Necesitamos a una tribu para criar a un bebé, pero también para criarnos a nosotras, ¿no? Para cuidarnos a nosotras necesitamos de esa tribu, ¿no? Para sentirnos que podemos crear lazos, que podemos conocer a otras personas, ¿no? Y crear relaciones, porque somos relacionales, con personas que nos inspiren, bueno, que nos comprendan, con quien podamos hablar, con quien podamos, bueno, tratar estos temas, reflexionar, en fin. Muchas gracias a todos, muchas gracias Sara por estar aquí hoy, ha sido un placer. Gracias a ti, Nuria, por haberme invitado, ha sido un placer para mí también. Y nada, nos vemos el mes que viene. Un abrazo.